Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al encuentro con José Luis, ¿verdad? Con el gran director de fotografía, a quien agradezco mucho hoy su presencia, José Luis Alcaine. Y como ya os he dicho a la mayoría de vosotros, primero voy a hacer una presentación muy breve y luego vamos a basar el encuentro en preguntas y respuestas, ¿verdad? Creo que es la mejor forma de disfrutar de la compañía de José Luis Alcaine. Así que paso a hacer la presentación. Argumentaba Seymour Chapman en su famoso libro de narratología Coming to Terms que en vez de entender nuestra comunicación con los textos artísticos como un diálogo con un autor personal, real, cotidiano, individual, lo deberíamos entender como comunicación con un autor que se desprende del propio texto, a través de los ideologemas que el propio texto lleva dentro de sí y que no han de coincidir necesariamente con la voluntad de un autor personal. Por ello, él proponía retomar el término autor implícito para referirse a esa entidad que nos habla en el arte. Para dar un claro ejemplo de esto, se remitía al cine en el que la autoría es colectiva. Daba el caso de The Red Badge of Courage, filme atribuido a John Huston, que ni siquiera rodó las últimas secuencias del mismo, se fue a rodar La Reina de África, y del que además destacaba Chapman la importancia del trabajo de distintos miembros del equipo. Efectivamente, en el cine, más que en ninguna forma artística, deberíamos hablar de un autor implícito. Pensemos en El Sur, filme en el que participó nuestro invitado de hoy, obra que termina donde quiso el productor, en el norte y no en el sur, como hubiese querido Erice, y, entre otras cosas, obra en la que el papel que jugó el director de fotografía, José Luis Alcaine, fue fundamental para el acabado de la película. Y este es uno de los temas, por supuesto, de los que vamos a hablar hoy. Hay varios nombres en la historia del cine español que muestran la importancia del trabajo colectivo en la cinematografía. Se me ocurren tres de especial relevancia: Rafael Azcón en el guión, Pablo González del Amo en el montaje y, por supuesto, José Luis Alcaine en la dirección fotográfica. La carrera de nuestro invitado de hoy es tan larga y está tan plagada de éxitos que enumerarla sería auténticamente tedioso para la audiencia por su extensión. Así que doy solamente algunos ejemplos. El 18 de febrero, por ejemplo, acaba de recibir la medalla de oro al mérito de las bellas artes, sin ir más lejos. Tiene 17 nominaciones a los Goyas y 5 estatuillas. Es Premio Nacional de Cinematografía y, para terminar, repito, la lista podría ser muy larga, Premio de la Academia del Cine Europeo por Volver. Hoy vamos a hablar más de otras películas de Almodóvar, pero fue también director de fotografía en Volver. Y luego, no vamos a tener tiempo para ello, pero sí me gustaría que en algún momento pudiésemos hacer una mención. Ha hecho algunas interpretaciones muy interesantes sobre pintura, sobre el Guernica y sobre el Jardín de las Delicias de El Bosco. Bueno, ya sin más dilación, pasamos al turno de preguntas, así que, si queréis, podéis empezar. Yo quisiera añadir algo a lo que acaba de decir. Bueno, quisiera, por un lado, primero hablar un poquito de lo que es la fotografía en el cine, para que luego me hacéis las preguntas, ¿no? Pero aparte de eso, yo tengo la idea, y trato de llevarla siempre conmigo, de que haría falta unos estudios desde las escuelas primarias sobre la imagen, no sobre el cine. Yo no hablo del cine, yo hablo de algo mucho más importante, que es la imagen en general, que es la imagen que podemos ver por todas partes y que ahora, gracias a los teléfonos, digamos, está, digamos, potenciada enormemente. Y habría que instituir, igual que hay una clase de lengua española, o de lengua simplemente, unas clases de imagen, para que entendamos
de dónde viene el poder de la imagen, cómo nos subyuga y nos somete muchas veces, y de qué forma se apodera de nosotros y nos dirige, porque estamos viviendo en un mundo en que la imagen es muy poderosa y sin embargo no es estudiada, y es necesario que de alguna manera la estudiemos desde su creación, que es desde Altamira prácticamente. Es decir, que hubiese una especie de estudio de toda la imagen que evidentemente tendría que englobar todo, la pintura, el cine, hasta los dibujos, todo, absolutamente todo, pero que yo creo que sería muy importante que existiese. Bueno, aparte de esto, yo quería hablar un poquito de la luz en el cine, porque cuando se ve el cine no se sabe cómo se crea esa luz en general. Entonces, en la historia del cine tenemos una parte que es, que me imagino que a lo mejor veis alguna película en blanco y negro, no sé si veis películas en blanco y negro. ¿Veis alguna? No, pues no, porque si tienes que pensar... Los Olvidados. Los Olvidados. Viridiana es posible, porque son dos grandes películas de Buñuel que son imprescindibles casi para ver. Entonces, bueno, el cine empezó con una cosa que fue el cine de blanco y negro, porque no había procedimientos para conseguir el color. No había procedimientos, por lo tanto empezó con el blanco y negro. Y yo quiero hacer una incisión sobre el blanco y negro, que es una incisión que estuve madurando en un premio que me dieron hace un año en el Festival de Locarno, que me dieron el premio de honor del Festival de Locarno, y yo presenté mi elucubración de una semana anterior sobre el cine de blanco y negro. Y la verdad es que el periódico más importante de Suiza, de Locarno era Suiza, pues en la crónica del festival dijo que yo había creado una noche mágica aquel día. Bueno, yo simplemente dije una cosa muy simple, y es que el cine de blanco y negro es un cine que no existe en realidad, puesto que la imagen que nos da es blanco y negro. Y eso no existe digamos, en la naturaleza, no existe el blanco y negro. Aunque yo debo de hacer una parte, existe, pero no le hacemos mucho caso, porque la vamos transformando. Porque de noche, cuando hay muy poca luz, nosotros, en nuestros bastoncitos en el ojo que digamos de alguna manera son impresionados por el color y la luz, dejan de impresionar el color los que se dedican al color, porque no hay luz bastante. Y entonces solamente reciben los de la luz. Pero nuestro cerebro, que es muy cuco, sabe en dónde está el color y lo vuelve a crear. Cerebralmente, si nosotros estamos de noche y estamos en un bosque, no vemos que todo es blanco y negro, sino que percibimos un poco el color de la vegetación de los árboles, porque nuestros ojos no lo registran, pero nuestro cerebro lo está restituyendo. Es que esto es importante, es decir, que en sí vemos un mundo en blanco y negro en un momento dado, cuando es de noche hay muy poquita luz de luna o cosas de ese tipo. Pero lo falseamos. Entonces el blanco y negro, al no existir, para mí, el ser humano lo convierte, lo que ve en la pantalla de las películas en blanco y negro, lo convierte en un mundo surrealista, un mundo que se sale de la realidad, y un mundo que les servía en un momento dado de la historia de la humanidad para evadirse del mundo en que vivían. Es decir, que la mayor parte de los espectadores del cine en blanco y negro iban al cine porque de alguna manera huían de las realidades y visitaban otra vida que les ofrecía la pantalla. Una vida que era distinta y que de repente les sacaba de la vida en donde ellos vivían normalmente. Y eso creo yo que hizo una gran parte del gran éxito que el cine tuvo hasta los años 50, que se volvió en color. Y entonces cuando apareció el color, apareció la realidad aparente en pantalla, y desapareció el mundo paralelo, de otra dimensión casi, que representaba el cine en blanco y negro. Y de alguna manera eso ya empezó a alejar
a los espectadores de la pantalla. Esto es toda una teoría mía, pero os lo digo porque la he madurado mucho y me parece que estoy bastante en lo cierto, que ocurrían estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando por ahí, la luz en el cine, supongo que a lo mejor lo sabéis, en las películas primeras, que fueron las de Lumière, pero las de Méliès y la de toda una época del cine y los grandes cómicos del cine, todos se hacían en unas especies de estudios que eran como unos hangares en que el techo era como de cristal y dejaba pasar la luz del sol. Y entonces la luz no querían del sol, querían poner siempre como sábanas para que fuese muy suave, porque si no la del sol era demasiado fuerte. Y entonces con eso se iluminaba, no se iluminaba con otra cosa. Hay en la famosa, que os aconsejo que algún día las paséis, documentales sobre la obra de Charles Chaplin, que me parece que son 7 documentales, que han recogido, porque Charles Chaplin hizo una cosa que se marchó de Estados Unidos, pero los estudios suyos, como él fue de los pocos que fue previsor y hizo mucho dinero y lo guardó y tal, pues los estudios los conservó en Hollywood cerrados, bajo candados, mientras que él se fue a vivir a Suiza. Y cuando murió y tal, con el tiempo, se abrieron esos estudios y se vio que había conservado todas las tomas de todas las repeticiones de tomas que se habían hecho. Eso fue un hallazgo impresionante, porque normalmente cuando se monta una película sola, a lo mejor se hacen varias tomas del mismo plano, pero todo eso se tira a la basura. Pero Charles Chaplin conservó los dobles de todas las tomas que hacía, las conservaba en el almacén de ese estudio. Y entonces se descubrió muchas veces planos en que a lo mejor en un exterior se rompían las sábanas que había por encima y aparecían sábanas en el campo volando porque hacía mucho viento y en medio de la toma aparecían los planos. Y luego se descubrió otra cosa que fue importante para ver cómo realizaba Charles Chaplin. Y es que él ahora, cuando uno rueda, pues hay un monitor que te va enseñando lo que estás rodando inmediatamente y puedes estudiar si hay alguna cosa que no acaba de convencer al director de fotografía o al director. Pero entonces no había eso, y entonces lo que hacía Charles Chaplin era que rodaba una secuencia, los planos que le hacían falta, pero a los 2 o 3 días lo veía en el laboratorio y volvía a repetir lo que le parecía que estaba mal. Entonces eso, con ese sistema, el rodaje duraba muchísimo tiempo, pero conseguía una perfección, que es la perfección que tiene el cine mudo de las películas de Buster Keaton y Charles Chaplin, en donde los gags son casi perfectos, son de una imagen casi perfecta, que se entienden perfectamente y que todo el mundo entendía, porque todo el mundo veía las películas esas porque no había sonido, por lo tanto eran unas películas que se distribuían mundialmente sin tocar prácticamente. Y entonces se mostraba que hay otra película que yo os aconsejo que tenéis que ver, que es Las luces de la ciudad. Las luces de la ciudad tiene una secuencia casi final de la película, en donde por el tacto una ciega que ha recuperado la vista reconoce que el mendigo al que está tocando la mano es el que la cuidaba cuando ella era ciega, vamos, de alguna manera, ¿no? Ella pensaba que era un multimillonario y era un mendigo. Entonces, esa secuencia parece ser que la repitió durante 2 meses. Solamente, digamos, la mirada de él, la mirada de ella y el acariciar de las manos lo repitió durante 2 meses porque no estaba contento con cómo estaba, hasta que dijo, esta está bien. Es decir, que había una búsqueda de una perfección absolutamente sorprendente. Y todo eso era, bueno, pues como digo, estaba hablando de la luz y me he desviado. Bueno, entonces la luz venía de ese tipo. Y luego apareció el mundo del expresionismo alemán, que básicamente venía del teatro alemán y del cine que hacían los alemanes. Y los alemanes se habían inventado unos proyectores
Por eso se le llaman proyectores, porque proyectan la luz. Entonces, con esos proyectores pues podías iluminar desde aquí a mejor aquel cuadro porque concentraba la luz sobre el cuadro o cosas de este tipo. Y toda esa creación de la luz la exportaron a Hollywood, a Los Ángeles, y entonces empezaron a olvidarse de la luz del día y pudieron rodar hasta de noche con los proyectores dirigidos, pero siempre eran blanco y negro. Y al venir del teatro la luz, toda la luz venía de arriba. Por ejemplo, esto podía ser casi una sala de teatro, de cine de la época, porque ahí se llenaría de aparatos de luz como si fuera el teatro, y aquí estarían los decorados con las luces repartidas en el decorado. Aparte de eso, se les había ocurrido pues tener esto así como para que parecía como un sistema teatral para iluminar, pero aparte de eso tiraban unas traviesas. Entonces eran unas traviesas que eran lo que se llamaban peines. Es que es curioso el nombre del peine, pero era simplemente porque las traviesas, que eran como unos caminos como esta mesa de ancha, las traviesas servían para colgar los aparatos por debajo, los aparatos de luz, para que pudiesen ir colgados por debajo. Entonces a mí me sorprendió cuando yo empecé que yo viendo las fotografías, yo he sido muy aficionado a estudiar el cine, y viendo las fotografías de los estudios, veía que casi todo el mundo dentro de los estudios llevaba sombrero. Y yo pensaba, bueno, pues muy bien, pues era la época de los sombreros, la época de los gángsters, que iban todos con sombrero. Pero una vez conocí a un tipo muy mayor, que había sido bueno, pues un chico de cámara en su momento y ya casi estaba retirado totalmente, pero había vivido una época de los años 30. Y entonces le dije, jope, todos llevabais sombreros. Y se me queda mirando y me dice, es que caía mucha porquería de arriba, porque arriba estaban trabajando una cuadrilla de eléctricos de la época, ahora son 3 o 4. En la cuadrilla de eléctricos de la época podían ser 15 o 16, porque los aparatos eran mucho más grandes, más pesados, había que instalarlos y tal. Y si todos esos andando en eso que llamaban los peines, creaba una cantidad de porquería enorme. Entonces todos llevábamos el sombrero para no cargarnos toda la cabeza de porquería. Dice, esa es la razón de que todo el mundo estuviese. Yo decía, están bajo techo y van con sombrero. Bueno, pues esa era la razón, era la porquería que tiraban de arriba. Y siempre se iluminó así hasta los años 60 prácticamente. En los años 60 aparecieron, todavía con blanco y negro, aparecieron la Nouvelle Vague francesa, que no sé si la habéis dado o no la habéis dado, que fue una ola de directores franceses que salieron de ser críticos de cine y de repente, de alguna manera, revolucionaron el cine del momento. Y ellos lo revolucionaron con una manera muy simple, que era llevar una cámara pequeña, porque las cámaras en la época eran unos trastos enormes, unos cajones enormes y tal. Entonces, estos consiguieron empezar a rodar con cámaras muy pequeñas y en interiores naturales, lo que se llama interiores naturales, que es ir a cualquier casa, aprovechar la poca luz que hay como sea y empezar a rodar. Y rodaron y se impusieron, su cine se impuso de una manera notoria. Y eso cambió la iluminación del cine, cambió mucho la iluminación del cine. Y evidentemente también cambió la iluminación del cine la llegada del color, pero porque el color necesitaba mucho más luz que el blanco y negro. No os podéis imaginar en lo que el viento se llevó, por ejemplo, esa película famosísima, y que es muy buena película, por cierto, pero que famosísima, lo que era rodar en color. La cámara, os estoy contando todo esto porque es interesante saberlo. La cámara que rodaba el color en la época era un cachirulo que era de grande, bueno, pues más o menos los 2/3 de esta mesa, de grande. Se rodaba con 3 rollos de película, blanco y negro distintos, en el sentido de que cada uno se rodaba con un filtro en color, y todo eso en la misma máquina, que tenía un rollo de película que iba así y 2 rollos que iban así, y que salían todos desde el mismo objetivo y con prisma se subdividía. Pero claro, al ser toda la luz tenía que pasar por un objetivo,
y al subdividirlo y al tener unos prismas que además eran con colores, el resultado era que la película era lentísima. Yo no sé, pues no habréis estudiado fotografía y no os puedo decir, pero con relación a lo que hay ahora de película, era absolutamente increíble la cantidad de luz que podía ser. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes tiempos que se perdían en las películas, es decir, decían en Hollywood, es color, y pensaba uno, bueno, el coste de la película. No, el coste era el tiempo, porque al señor Clark Gable o Vivian Leigh, que eran los actores, había que cambiarles de ropa en cada toma porque estaban sudando la gota gorda por la cantidad de luz que estaba dirigida hacia ellos. Y luego tenían que cambiarles toda la ropa, secarle, volverles a peinar en cada toma. Por eso los productores se llevaban la mano en la cabeza cuando había varias tomas. El director quería hacer varias tomas porque no era tanto el gasto de película, como yo te comentaba antes, sino por el hecho de que se perdía muchísimo tiempo porque la cantidad de luz que se necesitaba era muy, muy dura de poner, pero aparte de eso los actores sufrían brutalmente. Es decir, que en parte estaban todos delgados, yo creo, porque sudaban muchísimo. Era como estar en una sauna, claro, cada toma, por la cantidad de luz que había colocado en las pasarelas, ¿no? Y ahora ya estamos en un proceso absolutamente distinto. Yo, cuando empecé a hacer cine, que fue mi primera película de director de fotografía fue en el año 65, hace ahora 53 años. Soy un viejecito del cine. Y la verdad es que la luz, había que llevar bastante luz y tal y cual, pero a través de mi época he ido viviendo y creando nuevas fuentes de luz. Porque a mí se me ha ocurrido en el año 80 aproximadamente, en 1980 aproximadamente, se me ha ocurrido cambiar las fuentes de luz. Yo he estado siempre tratando de cambiar las fuentes de luz porque yo no me gustaban los aparatos estos dirigidos. Os explico rápidamente. El aparato dirigido da una sombra muy definida detrás de los personajes en cuanto están cerca de las paredes. Entonces, en el mundo del blanco y negro, esa sombra no molestaba porque era un mundo irreal, como ya he dicho antes. Y entonces el público la aceptaba. Pero en cuanto apareció el color y se volvió aparentemente la realidad, esas sombras definidas en las paredes sacaba del sitio, de quicio de alguna manera a los espectadores. Entonces había que inventar otras fuentes de luz que no diesen la sombra así. Entonces yo, por ejemplo, en el sur, yo empleé la luz de los paraguas. Es una cosa un poco rara, pero se me ocurrió una cosa que ahora se emplea mucho, que emplean mucho los fotógrafos, que es dirigir una luz fuerte al interior de un paraguas y que el interior del paraguas rebotase la luz sobre los personajes. Digo porque en ese momento, al mismo tiempo que yo buscaba una solución para esto, otros directores de fotografía buscaban otras soluciones. Y entonces otros montaban paneles blancos y dirigían la luz contra unos paneles blancos. Y a mí se me ocurrió los paraguas porque podía dirigir más la luz. Y la película del sur está toda iluminada con paraguas. Es decir, la luz esa curiosa, muy suave, muy así, era una luz que provenía de unos reflejos sobre los paraguas. Pero como yo era el único que iluminaba con paraguas, yo tenía que comprarme los paraguas o fabricarlos. Los fabricaba. Pero llegó un momento, además, en el año 85 más o menos, que ya todos los paraguas venían de China y yo no podía fabricar por la fábrica de paraguas. Había desaparecido. Porque yo fabricaba paraguas en que el interior era blanco o azul o dorado para crear un color de la luz, según me parecía interesante. Entonces, eso fue una de las cosas que hice. Pero lo que ocurría era que quemaba montones de paraguas, porque necesitaba tal cantidad de luz que quemaba paraguas. Bueno, eso. Pero entonces se me ocurrió iluminar con fluorescentes. Y entonces empecé a llevar fluorescentes, empecé a estudiar los fluorescentes, la luz que salía del fluorescente, cómo era, cómo podía ser la mejor, en fin. Y me hice unas luces de fluorescente con las que yo iluminaba.
todo el mundo en el cine me atacaba porque decían que la luz de los paraguas, de los fluorescentes, era muy fea y que no servía para el cine. Entonces yo como he viajado bastante, he tenido un cierto éxito fuera, pues iba a París o iba a Roma o iba a Estados Unidos, me llevaba todo unas maletones, al principio eran de paraguas y luego fueron de fluorescentes. Pues ahora está instituido y prácticamente cualquier rodaje del mundo tiene una partida de 1/3 de la luz que emplean o la mitad de la luz que emplean son fluorescentes. Es decir, que eso ya se ha instituido como fuente de luz para la cinematografía, porque es verdad que es muy práctica y muy usual. Bueno, entonces, todo eso era buscando que la luz fuese una luz lo menos molesta para los actores, porque cuando había que ponerle mucha luz al actor, caso de lo que el viento se llevó tal, era muy duro para los actores mirar bien porque estaban cegados, estaban absolutamente cegados de la cantidad de luz. Y los fluorescentes, enseguida los actores me decían, uy, a mí me gusta rodar contigo por 2 razones. Primero, porque puedo mirar la luz, porque no me molesta, porque es una luz amplia y que no molesta. Eso por un lado. Y por otro, porque no da calor, porque no sufre uno del calor. Entonces, la luz hasta un cierto momento era una fuente de molestia fuertísima para los actores y, pero era la creación de la luz de las películas que vemos. Pero hay que tener en cuenta que además de eso, actualmente la luz ya no se pone arriba a los estudios, casi nada, sino que se pone a la altura de los personajes, casi todo. Yo casi siempre la pongo a la altura de los personajes. Pero hay todavía algunos directores de fotografía que siguen colocando la luz arriba. Pero eso no es mi caso, no es mi caso. Por ejemplo, las películas que habéis visto mías, toda la luz está casi puesta a la altura de los ojos de los actores, casi, porque hay otra cosa que yo debo decir en mi fotografía, que eso lo podéis ver si lo miráis con detalle, es que los ojos de los actores tienen luz, porque yo creo y parto de la idea de que la expresividad mayor que tiene un actor es en los ojos. Entonces, que es necesario que los ojos estén iluminados porque los actores se expresan a través de ellos cuando son buenos actores y es necesario que los veamos en el cine, porque si no lo vemos en el cine hacemos un cine un poco teatral, porque en el teatro no se ven los ojos de los actores, no es posible. Entonces el actor trabaja con la voz y con el cuerpo, pero no trabaja con la mirada, y en el cine la gran diferencia es que trabaja con la mirada. Entonces, para mí es muy importante que estén bien iluminados los ojos de los actores. Lo digo por esto porque últimamente tengo mucho aprecio que me profesa Brian De Palma. Brian De Palma es un gran director americano de muchas películas de éxito y muchas películas que conocéis todos, pero a lo mejor no sabéis que la ha dirigido él, pero es un gran director. Y entonces me llamó un 24 de diciembre por la tarde, me llamó a casa, yo no le conocía de nada y me dijo, soy Brian De Palma, ¿quiere usted hacer una película conmigo? Y dije, claro, evidentemente que sí. Y hice una película con él y al poco de empezar a rodar con él le pregunté, ¿cómo me ha llamado a mí? Porque yo estoy normalmente en España y no sé. Y me dice, no, yo he visto muchas películas suyas y debo decir que de todos los directores que hay ahora mismo, que yo observo su trabajo porque me interesa y tal, usted es el que más me interesa porque usted ilumina los ojos de los actores. Fíjese qué observación que yo había hecho por mí mismo, había dicho esto es importante, iluminarlo, y él me dice, es que ahora los directores de fotografía no se preocupan de eso, es una cosa, y le dije yo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues tiene una razón de ser rápida, os la cuento. Me estoy liando mucho, ¿no? Es un placer Bueno, y entonces me dice, es que el hecho de que no se iluminen los ojos es una especie de terrible error que está ocurriendo en la cinematografía actual. Y yo le puntualicé, le dije, eso la culpa la tiene un gran director de fotografía, que fue Gordon Willis, que es el director de fotografía de El Padrino
y de muchas obras de ese tipo, de las tres partes del Padrino. Las tres partes del Padrino, que dirigida por Ford Coppola. Y entonces, en una secuencia solo del Padrino, se le ocurrió dejar los ojos para diferenciarse de todos los otros momentos de la película, dejar los ojos de Marlon Brando, que hacía de padrino un viejecito, de alguna manera mayor, en la oscuridad, ponerle la luz de tal forma que no tuviese ojos, que de repente, cuando mirabas en la pantalla le veías, tenía dos boquetes negros en mitad de la cara. Es una idea genial, pero a partir de ahí se ha creado todo un mundo en que dejan a los ojos de los actores prácticamente negros, les ponen la luz por arriba, se acaba, la luz en los ojos se acaba, pero en ese caso era un gran director de fotografía que utilizó esa posibilidad de dejar, como hay siempre una posibilidad de iluminar en un sentido o en otro, para crear un ambiente y un personaje, pero se corrió a todo el cine y se dijo, es que los ojos de los actores no tienen importancia, y es un error. Los ojos de los actores es muy importante. Y entonces vamos a Dolor y Gloria. En Dolor y Gloria, por ejemplo, los ojos de mi amigo, ¿cómo se llama? Antonio Banderas, de mi amigo, están perfectamente iluminados y se nota cualquier mínimo expresión de sus ojos, se notan en pantalla y calan en el público, porque de repente eso cautiva al público cuando lo ve. Creo yo, porque siempre hablo un poquito así, pero cautiva absolutamente al público. Y es muy importante esto. Bueno, ya vamos a dejarlo. Vamos a ver qué preguntas me queríais muchas hacer. Gracias por tu introducción, por supuesto, y seguro que has hablado de cosas. Bueno, antes dije lo del blanco y negro, es que hay varios grupos, ¿no? Algunos habían visto también Las Urdes en blanco y negro, Onxian andaluz, ¿no? El perro andaluz en blanco y negro. Sí. Depende, hay grupos distintos. Entonces... Es que, por cierto, que claro, el blanco y negro fue el gran creador, digamos, del surrealismo, porque hay que darse cuenta que esa corriente artística se llama el surrealismo, de que Dalí, Buñuel y todo eso echaron manos, se creó a partir de imágenes del cine, aunque no lo dicen expresamente, pero está muy claro, sin el cine en blanco y negro no hubiera existido el surrealismo. Bueno, seguimos ahí. Muy bien. ¿Queréis empezar a preguntar? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo aplicas tu teoría sobre colores y realismo a sus decisiones de colores? Es que lo siento, pero te oigo muy mal. Vamos a ver si te oigo bien. ¿Cómo aplicas tu teoría sobre colores y realismo a sus decisiones de colores en una película? No sé, no te acabo de pillar, no te oigo bien. Sí, ¿Puedo en inglés? Sí, nosotros le traducimos, por supuesto. How do you apply the theory that you were discussing earlier about color and color being more realistic than black and white to the decisions that you make about the color palette of a film that you're going to work on? ¿Lo entiendes? No. Te traduzco. Bueno, sí. ¿Cómo aplicas tu teoría sobre que el color es más realista que el blanco y negro? Sí. A las decisiones que tomas durante el rodaje. Bueno, aquí hay un problema distinto. Yo puedo opinar esto del blanco y negro y del color, pero ahora mismo estamos en el cine. Estamos tan inmersos en el color que ya la dicotomía esto del blanco y negro y del color no ocurre realmente. Pero hay películas que se ruedan a mejor en blanco y negro. A mí la decisión de rodar Roma, que ha tenido el Cuadrón, en blanco y negro, yo no estoy de acuerdo con ella. Yo no estoy de acuerdo con ella por una razón muy simple, porque saca su película, para mí, la saca del contexto de la realidad.
Entonces la convierte, ese mundo que nos enseña Cuarón en Roma, se convierte en una creación casi literaria, pero no una creación de la realidad. Y entonces no estoy de acuerdo. Yo creo que si hubiese sido color, hubiese sido como más, nos hubiese tocado más porque nos hubiera llegado más cerca. Mientras que al ser blanco y negro lo vemos como muy bien, pero casi no entramos en ella, en ese mundo no entramos. No entramos porque es que desde mi punto de vista y mi teoría nos rechaza, porque es otro mundo distinto. Entonces sí nos gusta verlo y pasearnos por él, pero no nos atrae, es decir, para poner un ejemplo concreto, si habéis visto Dolor y Gloria, yo creo que Dolor y Gloria de repente te atrapa y de repente como espectador, por lo menos era mi intención y la de Pedro, te hace entrar dentro de la película y formar parte de ella, de la película de Pedro. Mientras que la película de Roma, no, la película de Roma, que es una gran película, estás fuera, pero porque ha escogido el blanco y negro. Si hubiera escogido el color, hubiera sido distinto. No, pero... Hola, una pregunta un poquito más técnica. ¿Cómo se puede evitar la reflexión de las luces artificiales en los ojos de los actores? Porque me parece un poco difícil ver la cara completa de un actor en un plano, yo digo, cerca de la... Sí. ¿Cómo se puede evitar este efecto? Como no escucho bien, ¿quiere decir que cómo se puede iluminar una cara de un actor para que la expresividad de los ojos se vea bien? ¿Eso es lo que preguntas? Bueno, es curioso porque es una pregunta muy válida, en el sentido siguiente. Las escuelas de cine ahora enseñan muchas cosas, pero generalmente tienen una tendencia a enseñar muchas cosas técnicas. De la cámara, de cómo funciona esto, cómo funciona esto, pero sin embargo de la creación de la luz tienen poca referencia. Pero eso ha ocurrido siempre. El mejor sistema de escuela de cine sería el American Film Institute, que cada 2 o 3 semanas aparece un director de fotografía y cuenta cómo ha hecho una película X. Porque en general, yo debo decir que en general las escuelas de cine, los profesores son gente que han querido dirigir o han querido ser directores de fotografía o jefes de sonido o cosas así, pero no han llegado. Y entonces no terminan la creatividad, no la terminan de ver bien. Entonces debería de haber una serie de enseñanzas que serían importantísimas, que sería, por ejemplo, cómo iluminar los ojos. Cómo iluminar los ojos y cómo iluminar bien las caras, porque también es importante. Entonces, esto las escuelas de cine no lo tocan, pero es porque en general no saben cómo hacerlo. Porque yo hace apenas 2 años estuve en la ECAM y me preguntaron cómo se iluminaba y me dijeron, porque los profesores dicen que poniendo una lámpara debajo del objetivo, pues la reflexión de la lámpara en los ojos se veía y entonces cobraban vida. Y eso es falso. No se debe de poner la luz debajo, o se puede poner si quieren para rellenar de luz lo que se está rodando, pero el ojo, al fin y al cabo, es una especie de espejo cóncavo, ¿no? Es un espejo cóncavo. Entonces, si tú fotografías la cara de una persona, yo si estoy hablando con ella, por ejemplo, estoy hablando así con ella y la estoy mirando y la cámara está donde está Estela, hacia mí, mirando, rodando, para iluminar el ojo habría que ponerlo allí, la luz, para que el ojo reflejase como si fuese un espejo sobre la cámara la luz de los ojos y el fondo de los ojos. Tendría que ponerse en ese lado. Es decir, hay que buscar, con relación a la cámara, hay que buscar la angulación mejor para iluminar los ojos. Es decir, que esa es la idea básica que se tiene que hacer, pero eso
no lo cuenta en ningún libro ni lo cuentan en las escuelas, porque tampoco lo tienen en su enseñanza eso marcado. Pero a mí me parece muy importante que se hiciese. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué piensa de la tecnología en el mundo del cine y cómo va a efectuar el cine en los años que vienen en el sentido del aspecto imaginativo que tiene un director de fotografía? Bueno, mira, yo debo decir que mira, yo habré hecho, supongo, no las cuento porque me envejecen, pero debo de haber hecho como 140 y tantas películas, casi 150 películas en negativo, que se llama, que también se le decía al principio celuloide, pero ya no era la celuloide después. Y posiblemente a lo mejor nada más que 5 o 6 en digital. El digital es mucho mejor medio para el cine que la película. Eso es raro que yo lo diga porque los viejos, digamos, de esta industria y los que se han criado en película dicen que la película es mucho mejor que el digital. No es verdad, el digital es mejor que la película. La película es mejor que el digital hace 5 o 6 años. Pero el digital va dando pasos de gigante, por una razón además muy simple y muy fácil de entender. Y yo ya eso lo vi venir en el 2004, hay un amigo mío que representaba la película Fuji, que con la Kodak era la que dominaba el mercado. Y yo llamé a mi amigo y le dije, oye, que mira, que he estado un par de días, 3 días, no sé por qué me ha dado por reflexionar sobre el digital y la película, entonces dominaba totalmente la película. Y le digo, le queda muy poquito. La película va a desaparecer y el digital se va a imponer. Y me dice, ¿cómo es eso? Y digo, es muy simple. Lo que está ocurriendo es una cosa. Todo el mundo está haciendo fotos en digital. Las fotos, todavía no la película, todavía no. Pero cuando hay millones de personas usando el digital, sea en los teléfonos móviles o sea en las camaritas digitales, que ahora van a desaparecer, porque todo va a ser a través del móvil, pero bueno, en ese momento no era así, había las camaritas digitales y tal. Es muy simple, la búsqueda técnica que necesita el mercado tecnológico de las cámaras que emplea todo el mundo, millones y millones de personas, es brutal. Mientras que en el cine la búsqueda no existe, porque las cámaras de cine no hay tantas. Aquí en España en ese momento debía haber 40, en Francia otras 40. Entonces la búsqueda de perfeccionar el sistema de las películas no progresaba porque no había inversión. Pero sin embargo en digital la inversión era brutal, absolutamente brutal. Y le dije a mi amigo, esa inversión va a ser que el digital en muy pocos años pase a la película totalmente y se convierta en el sistema para rodar. Así que vete pensando en buscarte otro acomodo porque eso de la Fuji no sirve. Y eso es lo que pasó. La Fuji ha desaparecido, la Fuji sección cine y la Kodak sección cine han desaparecido. Han desaparecido totalmente. Y la de foto había desaparecido antes, porque desapareció antes que la del cine. Entonces, el digital se ha imperado. Pero aparte de eso, había un problema gordo en toda la película. Como yo he vivido tantos años de director de fotografía, he vivido unas situaciones terribles. Cuando yo empezaba en el cine en el año 65, para la distribución en toda España, absolutamente en toda España, se hacían lo que eran 5 copias de positivo de películas para distribuir en toda España. Eso significaba que el sur, por ejemplo, todavía en los años 80, se hizo 5 copias y esas recorrieron toda España en 5 años, porque ahora las películas duran 2, 3 semanas, un mes y medio si tienen mucho éxito, y luego desaparecen del mercado y ya pasan a otra cosa, ¿no? A otra película. En ese momento la película recorría toda una escala de cines en su recorrido para exhibición, para que se viese. Y eso se hacía con 5 copias.
Y esas 5 copias sufrían los viajes, los traslados, las proyecciones que no eran muy adecuadas, las manos de los proyeccionistas y todo. Entonces, si tú veías El Sur, por ejemplo, en el día del estreno, y luego la veías 3 años más tarde porque estabas en Murcia y decías, ay, voy a ver otra vez la película en Murcia estaba machacada, rayada, llena de tiznajos. Había proyeccionistas que le habían cortado fotogramas porque coleccionaban fotogramas y cosas de esas. La película estaba hecha a polvo, pero una gran parte del público la veía en esas condiciones. Y eso era lo que consideran que era el mundo maravilloso de la película y del celuloide. Es mentira. Y luego pasaba otra cosa que es bastante curioso, y es que las empresas de exhibición, las máquinas de proyectar, tenían unas lámparas que valían caras, podían valer bastante caras a lo mejor. Y entonces lo que ocurría era que los exhibidores proyectaban a mucha menos tensión para que las lámparas durasen 10 veces más. Entonces, una lámpara que para que diese buena proyección, a lo mejor se probaba el primer día y se veía una buena proyección con ella, pero era a 220, pero de repente la ponían a 160 voltios. Y al ser 160 voltios, la proyección quedaba apagadísima, pero la lámpara duraba 10 veces más y el exhibidor ganaba más dinero. Y eso pasaba en todos los cines. Cuando se estrenó El Sur, el productor mandó a una persona a la cabina de proyección con un billete de 5.000 pelas, de entonces, que había algún billete de 5.000 pelas, y para que le diese al proyeccionista 5.000 pelas, para que ese día tuviese la lámpara a su voltaje, para que la proyección estuviese bien. El día del estreno, el día siguiente ya no existía nada de eso y volvía a estar mal. Y entonces eso es el tiempo dorado, esa es la época dorada de las proyecciones del celuloide. Entonces yo, como he vivido eso, me parece absolutamente detestable. Mientras que ahora, dentro de lo que cabe, tú ves una película en un cine, evidentemente los cines de la periferia casi todos están en centros comerciales y son nuevos. Entonces tienen una buena proyección y las películas salen tal cual copiadas prácticamente. Porque eso es otra cosa que pasaba antes. Cuando se tiraban más copias de las 5, cuando empezaron a hacerse estrenos más multitudinarios, a lo mejor se hacían 20 copias, el laboratorio sacaba las 20 copias, pero no salían iguales. Porque en el proceso fotoquímico, en cuanto baja un poquito la temperatura, a medio grado cambia el color de la copia. Y además de eso se oxidan los reveladores, se oxidan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no sale lo mismo la primera copia que la última, y a lo mejor hay 4 últimas copias que salen verdosas. Pero el laboratorio, en vez de tirarla a la basura, decía, estas 20 copias están aquí y están muy bien. Y como nadie las veía, se distribuía por toda España. Y había 4 que salían verdosas y oscuras, a lo mejor. Y entonces se proyectaban como si estuvieran bien. Y como el público no entendía bien, pues no había ni protestas ni nada, porque no sabía por dónde iba la película, si iba más oscura o menos oscura. Por eso digo que ahora el digital es muchísimo mejor que el cine, muchísimo mejor, porque tiene por lo menos unos niveles continuos. De los cines, yo puedo ir a ver una película en Majadahonda, donde vivo, o en el centro de Madrid, y la veo mejor en Majadahonda que en el centro de Madrid, normalmente. Porque en el centro de Madrid solamente quedan ahora 2 cines, que son el Callao y el Capitol casi, y los 2 tienen no están hechos realmente para ver cine, sino para acontecimientos, y se construyeron hace 70, 80 años, y su estructura no da para una buena proyección. Entonces no son buenas proyecciones. Es que todo eso tiene todo una serie. Entonces esos directores, sobre todo los nuevos directores que salen de la escuela de cine, todos dicen que era mejor la película y yo les digo, no, porque vosotros no habéis vivido. Si hubieseis vivido las películas, hubierais apestado de los problemas
que llevaba inherente en la película. Ahora esos problemas no los veis y no tenéis ni idea, pero el digital es mucho mejor que la película para rodar y para ver los colores. Es decir, la forma de trabajar mía antes era, bueno, pues se rodaba, yo veía con una lupa que llevaba siempre, todos los directores de fotografía llevábamos una lupa. Y veíamos el contraste y a través de la lupa esa que era más oscuro, veíamos el color y decíamos, eso necesita más luz, ese color, hay que ponerle más luz, o lo que fuese, pero era con una lupa y eso no se veía hasta que 2 días más tarde se veía en pantalla. Porque en el momento no se podía ver, era imposible de ver. Entonces, hasta que no se veía en pantalla grande, no se sabía cómo estaba saliendo realmente la película. Mientras que ahora no, ahora tenemos, yo trabajo con un monitor que es un monitor de 25 pulgadas, en donde veo lo que se está rodando y yo domino absolutamente la imagen a través del monitor. Y tengo un control de la cámara de lo que es más importante para nosotros, que es el diafragma. El diafragma, que es lo que abre el objetivo. Y entonces tengo un control de esto y estoy constantemente etalonando. Etalonar significa igualar los colores, de alguna manera. Estoy etalonándolo en rodaje. La película, cuando yo la he terminado, la de Dolor y Gloria, Pedro me ha dicho, es la primera vez que estoy gozando una película porque sé cómo va a salir y voy a montar la película como se va a ver en proyección, porque me lo estás dando desde el principio. Desde el momento en que terminé la película, prácticamente Pedro tenía ya la imagen y la película que habéis visto en pantalla. Lo único que tenía era que unirla, hacer el montaje, ponerle el sonido y tal. Había mucho trabajo que hacer, pero lo que era la imagen estaba en su sitio y estaba perfectamente positivada y etalonada. Etalonada, por si no lo sabéis, viene del francés, que es talonné, que significa igualar los colores de una cosa. Pero además de eso ocurre que con el digital el etalonado no significa... Antes, cuando uno hacía las películas en color con película, lo único que podía influir es en darle como si fuese un laboratorio o el Photoshop, digamos, de alguna manera, pero solamente tenía 2 factores. El color, podías hacer más frío o más caliente, nada más, cuando positivabas una película, o la densidad. Podías dar más luz o menos luz, hacerla más clara o más oscura. Ahora con el digital los parámetros son pues como lo que tiene el Photoshop prácticamente, si habéis usado el Photoshop, lo que tiene el Photoshop. Es decir, que tiene una cantidad de parámetros. Puedes oscurecer un lado, aclarar otro, quitarle color, por ejemplo, pongo un ejemplo. La película de Pedro Almodóvar estaba presupuestada en 10 semanas, pero tardamos 9 en hacerla. Ahorramos 1 semana y producción estaba contentísima, aparte de que Pedro estaba contento con el trabajo que se hizo. Pero el caso es que me he perdido un poquito porque se me ha ido, qué es lo que os iba a decir. Perdonadme, porque estaba pensando en una cosa que... Sí, bueno, entonces lo que ocurrió era que las primeras 2 o 3 semanas el amigo Antonio Banderas venía de Málaga, pasa con todos los actores y las actrices. Les encanta el sol y se ponen morenísimos como si fueran casi Julio Iglesias. Entonces salen, entonces las 3 primeras semanas me decía Pedro mirándome, es que el personaje del director Salvador, que se llama en la película, el personaje de Salvador está encerrado en su casa y tendría que ser un personaje que tuviese casi la piel blanca, y este hombre está moreno, está negro, es insoportable. Evidentemente, como pasa con todos los actores, a partir del primer día que recibió la gran bronca mía y de Pedro, el señor Antonio Banderas se quedó fuera del sol, digamos. Pero eso se tarda mucho en quitar, y entonces yo le dije a Pedro, no te preocupes, que trataremos por todos los medios en la postproducción digital, una de las cosas que haremos será quitarle rojo a su cara, y se la quitamos. Es decir, que tú en los planos en que está él
pues hacíamos un circulito que es el sistema, que es un poco difuso en los lados, y a ese circulito le quitamos rojo. Y eso se puede hacer muy bien. Eso no se podía hacer en película. En película no se podía hacer, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, es una de las cosas que entre otras muchísimas, que se puede hacer con el digital, que es de repente pues corregir el maquillaje de una persona. Yo hablo del maquillaje por ser el color de la piel, que es una parte de lo que se hace en maquillaje. Pero que no se puede, cuando una cara está muy atomatada del sol, no se le puede quitar con maquillaje, es imposible, porque no hay maquillaje que se pueda hacer eso. Bueno, perdonadme si me extiendo en cosas que a lo mejor nos interesan. No, muchas gracias. Esta anécdota, por ejemplo, era interesantísima. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber cómo se eligen los colores generales que vemos en las películas y el tipo de luz. ¿Es un proceso largo? ¿Es algo que ya elige el director escribiendo el guión? Y eso, quería saber el proceso. No, a ver, repíteme, porque es que yo ahora no debo de escuchar de oír muy bien la cosa del micrófono, entonces me pierdo un poco, perdóname. Nada, que cómo se eligen los colores generales que va a tener la película, y también cómo se posicionan las luces eso, o sea, cómo se eligen los colores que se van a... Bueno, los colores, vamos a ver, los colores se hacen pruebas. Se hacen pruebas iluminadas, es decir, que, por ejemplo, en Dolor y Gloria, pues se hizo unas pruebas del decorado, se ilumina más o menos como va a ser, pero nunca se ilumina igual, pero bueno, se ilumina aparentemente como va a ser. A lo mejor no está hecho el decorado, pero se puede poner lo que se llama un panneau, viene también del francés, que es un panel, digamos, una especie de pared de madera pintada con los colores que se escoge, a una mitad de una manera, otra mitad de otra, y se pone y se va viendo el resultado que da esos colores iluminados, a lo mejor efecto día, efecto noche, porque siempre hay los efectos estos, y se va escogiendo los colores del decorado. En las películas de Pedro, los colores, como Pedro ha rodado muchísimo en plató, en lo que se llama plató, que son los estudios, ¿no? Sus películas tienen mucho plató, y entonces en ese caso pues se puede escoger bastante bien los colores que él quiere. Pero así todo, por ejemplo, ha llegado alguna vez que él el sábado ha visto el decorado que se iba a rodar el lunes y ha dicho: este color no me gusta, tiene que ser un color más claro o más amarillo o más rojo. Hacer unas pruebas rápido, y el domingo se pinta otra vez todo el decorado con ese color. Es decir, eso sí ha llegado a ocurrir. Eso me ha llegado a ocurrir. No estáis tan al tanto, a lo mejor, del cine francés, pero yo he hecho una película con Alain Delon ya. Alain Delon es un gran actor de una época importante del cine francés, y he hecho una película con él de actor, productor y tal, y la empezábamos el lunes y vio el sábado el decorado y dijo: yo aquí no ruedo, este color no es adecuado para esta película, a esto hay que volverlo a pintar. Y tuvieron que hacerle caso, era en parte era productor de la película, en parte, y él es el que de alguna manera hizo que la producción se gastase más dinero, porque los colores no estaban de acuerdo de sí. Los colores son muy importantes, son muy importantes. Y hay veces, la pregunta de ella es, ¿hay veces que están pensados previamente, inclusive en el guión? No, en el guión no hay... O digo, no, mientras está escribiendo el guión... En el guión no hay referencia de color, nunca, ni siquiera en los guiones de Pedro. No hay referencia de los colores, por lo menos los guiones que yo he hecho. Yo no sé si en alguna película a lo mejor digamos, hace la vida de Van Gogh, a lo mejor sí, pero en las películas normales hay que tener en cuenta una cosa, que es que la imagen y la palabra, de alguna manera, no son herramientas que se pueden mezclar mucho,
porque la palabra no puede definir colores. Los colores son indefinibles por la palabra, por lo tanto, los guiones no tienen definición de colores. Es una de las cosas que son importantes. Y ahora ha habido, a partir de un cierto momento, cuando ha aparecido el Pantone y este tipo de cosas, se han definido los colores. Pero hace 40 años no existía el Pantone y la definición del color era muy difícil. Y hablando, eso teniendo en cuenta paletas, ¿no?, de color. Y la palabra es muy difícil, de alguna manera, definir por palabras las imágenes. Y de alguna manera también nuestra sociedad ha perdido una cosa que antes existía, que era definir la imagen con palabras, curiosamente, porque antes la tradición era oral y tú podías definir la imagen con palabras. Ahora es la imagen. Ahora cuando alguien te quiere dar alguna cosa, te enseña el teléfono. No lo define, no lo explica. Te enseña el teléfono y te enseña, por medio del teléfono, te enseña algo que tiene que ver con la imagen, lo que sea, algo que ocurre, o algún color, o algún pintor, o lo que sea. Todo se hace a través de la imagen. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, mi padre era un gran aficionado al cine, de ahí viene mi afición al cine. Y fue uno de los fundadores de la ciudad en donde yo me crié, que fue Tánger, ahí en la punta de África, de padres españoles. Y entonces mi padre era uno de los fundadores del cineclub de Tánger, y era un gran aficionado al cine. Y él contaba las películas oralmente, y tenía una gran precisión, porque yo cuando he visto las películas que él me contaba, he descubierto que yo tenía la imagen que contaba mi padre, la tenía grabada en mi cabeza por lo que me contaba mi padre de las películas, porque de repente me contaba películas de los gángsters de los años 30 en blanco y negro, de lo que ocurría, de un señor que paseaba con una moneda en el aire, como una película Howard Hawks de Scarface, y yo veía eso, o veía M, una gran película de Friedland que tenéis que ver también. Si no la habéis visto, tenéis que verla. M es una película maravillosa, que yo conocía toda la imagen de esa película porque mi padre me la contaba. Entonces, había una tradición oral, todavía existía una tradición oral. Ahora yo creo que no existe la tradición oral, porque no se habla, no se cuenta nada en los hogares. Para eso está la televisión. Se pone la televisión y el sonido de televisión barre todo. Y eso es terrible, pero es así. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchísimas gracias por todo lo que está contando. No sabía nada de lo que está contando, estoy aprendiendo muchísimo y me ha impresionado mucho la primera frase y quiero volver. Esa propuesta de que haya una asignatura que se llame imagen en equivalencia a la lengua y la literatura, Sí. Porque creo que tiene que ver con lo que ha dicho ahora, Sí. de que en los guiones no se hace referencia a los colores. En los guiones sí se hace referencia a los movimientos. Entra, sale, ¿verdad? ¿No? Se dice, el personaje entra, el personaje sale. Se hace alusión a un movimiento, pero no se hace alusión al color. Y muchas veces no hay ni siquiera en los guiones, me vas a perdonar que te interrumpa un poco, en los guiones no hay referencia casi de movimientos de actores. ¿Por qué? Porque eso es una creación que es casi in situ en el momento de rodar entre el director y los actores, porque no hay referencia de que, salvo en algún momento que dice que coge y sale, porque entonces la salida o la entrada es importante. Pero si no, no. Y el hecho de que el actor se pasee por la sala muchas veces es creación del actor, no existe en el guión. No existe para nada en el guión. Es decir, el guión es una cosa en que básicamente son diálogos y unos apuntes muy pequeños que a mí me enfadan mucho, porque no tienen precisión ninguna, que es interior, eso sí, interior, pero luego no hay más precisión y no dicen nada de qué luz hay en el interior ni nada, y pueden ser interior día o interior noche. Y yo con eso me parece una falta
de trabajo enorme. Yo de lo primero que hago a empezar a preparar una película es en definir cada escena a qué hora ocurre. Trato de que me digan por qué. Hay una cosa que me parece fundamental en la imagen del cine que no ocurre, que es la gran diferencia que tiene con la pintura normalmente, y es el paso del tiempo. El paso del tiempo me parece fundamental en la imagen que se crea en el cine, y eso no ocurre en pantalla casi en ninguna película. Ocurre en el sur, sobre todo en muchas secuencias del sur, está muy marcado el paso del tiempo, se ve de alguna manera el discurrir del tiempo. Y hay alguna película que hay discurrir del tiempo, pero la mayor parte del tiempo, si uno observa las películas, se da cuenta que el tiempo no tiene ninguna observación, no tiene ninguna puntuación, no se define. El tiempo es una cosa que queda en el aire en las películas, y me parece que es un terreno que hay que cultivar, que está casi sin cultivar. Bueno, la pregunta que yo quería hacer es acerca del código de colores. Quiero decir, la pregunta que yo quería hacer tiene que ver con el código de color y de luz. Quiero decir, por lo que estoy aprendiendo, se decide sobre la marcha, igual que se decide el movimiento de cámara o los encuadres, que yo me creí que estaban más en los guiones, bueno, pues se hace sobre la marcha, entiendo, encuadres y movimiento. Pero también luz y color, que es una creación in situ, por lo que veo. Pero yo creo que en el fondo tiene que haber un criterio, y ese criterio es un código de una luz u otra. Es decir, el hecho de que, a ver, de Roma, curiosamente, lo que mis amigos me cuentan es lo mejor la fotografía. ¿Cómo lo? De Roma, lo que me han dicho, lo mejor la fotografía. Sí, pero puede ser una fotografía en blanco y negro que es muy buena la fotografía, es muy buena la fotografía. En eso estoy de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con que sea el blanco y negro el color, no tiene nada que ver, porque la fotografía en esencia es la luz, y la luz puede ser magnífica en blanco y negro, puede ser magnífica en color, en cualquiera de los dos lados. Y entonces la fotografía, la esencia de la luz de Roma es una luz magnífica. Pero, sin embargo, yo le pongo la traba de que sea blanco y negro, no de la luz. Sí, sí, eso lo he entendido y estoy totalmente de acuerdo. Es una producción poética y no es una producción realista en contra de lo que se pretende acerca del barrio. Pero a lo que voy es si hay un código, es decir, José Luis Alcaínet entiendo que tiene un criterio para elegir un color u otro y hacer cambiar el pantone, o sea, el panel, el pano. Hay un código, un criterio, hay algo compartido, porque eso sería muy interesante de conocer. Sí, ¿no? lo que ocurre es cierto, pero si uno estudia la historia del color y la historia de la vestimenta, es que hay pueblos enteros, países enteros, en que un color tiene un significado y en otro país tiene otro significado totalmente distinto. Entonces es muy difícil, digamos, decir, este color pues, representa esto o lo otro, ¿no? Es francamente complicado, porque de repente el amarillo puede ser en la sociedad india, pues tiene un sentido religioso, ir vestido de amarillo y tal. Y en el teatro español, por ejemplo, el amarillo es nefasto, es huido porque es el color que de alguna manera, bueno, ahí yo puedo hacer perdona, voy a tardar 3 minutos en hacer una disquisición. Yo he sido muy amigo de Fernando Fernández Gómez, muy amigo. Y entonces él me contaba, como era un hombre de teatro, yo no soy un hombre de teatro, soy un hombre de cine, aunque él me decía, yo me aburro mucho en teatro. Es una cosa que me dejó sorprendido. Me digo, ¿y cómo es eso? Y dice, cuando uno ha descubierto el cine, el teatro le parece aburrido. Eso decía él, ¿no? Eso decía él. Pero él contaba que el amarillo es un color que es huido. El teatro huye del amarillo. Tanto es así que el personaje gafe de un rodaje le llaman el amarillo, porque ese es gafe. Y me contaba unas historias de gafe de la repera, ¿no? Pero yo tengo todo un estudio sobre la Edad Media que
a lo mejor vuelvo un día y os cuento sobre la pintura de la Edad Media y también sobre el Guernica, que podemos unir eso, porque es todo un estudio de una pintura. Y entonces el amarillo dicen, todos los hombres de teatro españoles te cuentan la misma historia. Es que Molière murió de amarillo vestido en un mes. Pero como yo soy de educación francesa, me peleaba con ellos, porque murió vestido de verde. Y sin embargo, los españoles se inventaron que murió vestido de amarillo. ¿Y por qué se inventaron que murió vestido de amarillo? Y eso es lo interesante, Pues se inventaron eso porque el amarillo era verdaderamente un color casi prohibido en el teatro, porque los personajes no querían vestir de amarillo. Y entonces yo, en mi estudio del teatro medieval, que bueno, ya lo profundizaremos, apareció que el demonio, cuando visitaba en las obras de teatro del siglo XV-XVI, antes de Lope de Vega y tal, cuando, como todas las obras eran casi todas religiosas, ocurrían cosas de estas. El demonio visitaba la casa de alguien, pues le hacían vestir de amarillo. Es decir, que el demonio se le reconocía en la obra de teatro porque vestía de amarillo. Y eso llevó consigo otra cosa bastante curiosa, y es que cuando los presos, la Inquisición consideraban que eran presos, pues eran vestidos de amarillo también. Y de ahí viene el amarillo en el teatro español. Pero no sé por qué le robaron el concepto a los franceses, en que en la sociedad francesa el color malo es el verde. No es el amarillo, es el verde, porque Molière murió de verde. Y le hicieron un traslado y dijeron al amarillo. En la sociedad italiana es el color malva, por la Semana Santa que representa tal, en el teatro. Es decir, que de todas los teatreros, para decirlo de una manera rápida y fácil, los teatreros siempre han buscado causas del desastre que le ocurría cuando de alguna manera fracasaba una obra. Y entonces decía, había un señor vestido de amarillo allí en el fondo del patio de butacas, o había un decorado que tenía rayas amarillas. Fatal. El amarillo fue postergado porque le echaron la culpa de muchas cosas. Sí, pero eso entiendo que tiene que ver con la interpretación cultural del color. Sin embargo, el uso del color con sensaciones, emociones y sentimientos se relaciona y se usa, por ejemplo, en publicidad. Entonces yo entiendo que tiene que haber algo que realmente una al código, ¿no? Sí, no lo sé. Sí, sin duda. Hay además un libro que está muy bien, ¿cómo no? Es de un argentino, que es La psicología del color, que está muy bien, se llama Arnheim, que es para el teatro, para uso para el teatro, que está muy bien, es un libro que está muy bien. Y luego va también en función de directores. Hay directores que, por ejemplo, si previamente idean colores para la película. Sí. Estuvo hace años Alberto Rodríguez aquí y nos habló, por ejemplo, de cómo él le daba bastante importancia a ciertos colores en ciertos momentos de la película. Lo que está clarísimo es Pedro Almodóvar le da a los colores unos tonos muy importantes y tal, que a mí me vuelven loco. A veces me vuelven loco porque son difíciles de conseguir y tal. Y entonces, pues sí, pero de todas maneras tener en cuenta que en la pantalla luego tenemos el problema de que a lo mejor en el químico había colores que eran muy difíciles de igualar. Yo tuve una experiencia muy fuerte con una cosa que hice de una industria de los tejidos para dar para igualar los tejidos. Es dificilísimo. Igualar unos tejidos de lo que tú tienes a simple vista, hacerlo en pantalla, es muy difícil. Hay tejidos que son casi imposibles de igualar. Y eso es un problema grave. Murió un amigo mío que era pintor, era un pintor estupendo, premio nacional y tal, se llamaba Pepe Hernández, que era amigo mío de Tánger, murió hace un par de años,
Y este hombre, yo traté de reproducir cuadros suyos en fotografía y era dificilísimo, porque empleaba unos pigmentos marrones que para la vista eran marrones y en película daban verde. No había maneras, daban verde y no había maneras. La película reaccionaba de una manera distinta a esos colores de lo que se veía a simple vista. Era un problema enorme y ocurre, y eso lo saben aunque cada vez está yendo a mejor, pero está yendo a mejor porque se pueden tocar, como en Photoshop, que tú puedes tocar un color y meterle más rojo y tal. Pues se pueden tocar por eso. Pero si no, en película era muy difícil, muy difícil. Eso lo saben todos los museos para las reproducciones que tienen que hacer, lo saben muy bien, muy bien. Y si veis la reproducción mecánica de impresión de los libros que os muestran pinturas que conocéis muy bien, si vais con el libro y vais debajo de las meninas no tendrán nunca el color que tiene el cuadro, nunca, la reproducción. A mejor puede ser hasta mejor, quiere decir, tendrá colores a lo mejor más vivos, más limpios, todo lo que queráis, pero no será para nada el color que tiene las meninas ahora. Nada, pues no hay nada que hacer. Yo voy a aprovechar, también voy a preguntar una cosa. Yo lo poco que sé de fotografía lo he aprendido de ti, porque te iba preguntando cosas, así que no sé mucho. Pero cuando veníamos para acá en el coche, te pregunté quién era el director de cine con el que más te gustaba trabajar y por qué. Y me parecía súper interesante lo que me estabas contando, tanto que la verdad me dio pena llegar aquí. Entonces, quizás si se lo quieres contar también a ellos. Pero espérate un momento porque te he perdido, lo siento, pero no acabo bueno, de entender. Lo que veníamos hablando cuando llegamos aquí era quién es el director de cine con el que más te gusta trabajar. ¿A quién prefieres para trabajar? Y tú me lo venías contando cuando veníamos aquí. No. Y yo casi prefería no llegar porque era muy interesante. Entonces la pregunta es, ¿con qué director de cine prefieres trabajar? Bueno, pues esto es, ¿sabes qué pasa? Que como todas las películas son como pequeños hijos míos, bueno, pues a todas las aprecio mucho, pero evidentemente hay directores con los que prefieres rodar por muchos aspectos y el que más actualmente es Pedro Almodóvar. Víctor Erice es otro gran director, pero es un director, en cierto sentido, creo yo que tiene un problema y es que ha tenido mucho éxito con sus dos primeras películas. Y eso le ha metido en un callejón sin salida, porque casi todos los directores, cuando tienen un éxito, lo que tienen miedo es a la siguiente película, a ver si mantienen el nivel, a ver si pueden ir para arriba o de repente van para abajo. Y entonces, de alguna manera, yo creo que a Víctor le ha pasado que es muy cerrado sobre sí mismo, le da muchas vueltas y ha tenido una especie de temor a la siguiente película. La siguiente película, creo, porque es un gran director y es una pena que no haya dirigido más. Y otro director que me ha sorprendido que no haya dirigido más, que es un gran director, es este hombre, el director argentino, ¿cómo se llama este hombre? Aristarain, Adolfo Aristarain. Yo hice otra película que se llama Roma también, y que curiosamente también trata de las memorias de un chiquillo de su madre. Es curioso porque Cuarón y Aristarain coinciden en el mismo tema prácticamente. Son dos grandes películas, porque la de Adolfo es muy buena película. Son dos grandes películas y tratan de un tema parecido. Una es en color, que es la que yo hice, la de Adolfo Aristarain, y otra es en blanco y negro, que es la de Cuarón. Pero las dos tratan, y se llaman igual, porque en cierto sentido es muy curioso que hayan coincidido con el nombre. Yo estoy convencido que Cuarón no ha visto la película de Adolfo Aristarain. Estoy convencido de que no la ha visto. Pero a mí me da mucha pena porque Adolfo Aristarain, después de esa película, no ha vuelto a dirigir. No ha vuelto a dirigir y es un gran talento de cine, absolutamente. Es decir, que para mí el director excelente es Pedro Almodóvar, porque todo lo que hay en pantalla
añade algo a la historia, porque hay montones de directores que lo que hacen es dirigir la película, dirigen muy bien a los actores, la historia está muy bien contada, pero lo que hay fuera de la historia o de los actores, eso no aporta nada. Y sin embargo en las películas de Pedro, o en la película de Víctor también, pero bueno, pero sobre todo en Pedro, que ya ha hecho mucho más películas con él, todo cuenta. Y entonces, por ejemplo, en Dolor y Gloria, tú puedes pasear, porque la fotografía está hecha así, ahora hablaré de ello, pero está hecha así para que tú puedas pasear tu mirada por la pantalla y escoger a dónde quieres ver y a dónde quieres mirar. Y todo te informa de alguna manera. Por eso, Dolor y Gloria es una película que hay muchas, que ya me han contado algunas personas que la han visto 2 y 3 veces, porque van descubriendo cosas, porque depende a dónde mire para encontrar información. Entonces, yo con eso quiero hacer un inciso y profundizar en la película Dolor y Gloria. Cuando me llamó Pedro para hacer la película, me pidió una cosa que yo dije, no se lo dije, pero pensé, es exactamente lo que yo quiero hacer. Me dijo, quiero que la pantalla tenga el mayor foco posible, que el público pueda mirar de un lado y de otro. Y yo había llegado a la misma conclusión en la película de Todos lo saben, que habéis visto creo que también algunos. Yo había llegado a la misma conclusión, que había que dar la mayor cantidad de información posible al espectador para que se encontrase bien y pudiese escoger qué es lo que quería él seguir en la pantalla. Entonces, en la película de Pedro hay pocos actores en pantalla, entonces no hay que seguir mucho. Pero sí hay mucha información en la decoración, en los colores, en todo ese tipo de cosas hay muchísima información y eso también hay que sacarlo a relucir. Y hay una cosa, ya incido en el color de alguna manera, quiero incidir en el color. El color cambia según lo definas. Si yo defino, quiero decir, que claro, es una cosa técnica de alguna manera. Si yo pongo un diafragma en la cámara, el color va a cambiar y va a tener un color ligeramente distinto y además puede adquirir una cierta corporeidad en pantalla. Es decir, en la película Dolor y Gloria, los rojos del teatro y los colores del apartamento tienen una corporeidad que no se ve normalmente en el cine. Y eso es porque yo he puesto mucha luz y he dado mucho diafragma para que esos colores no se queden planos e insulsos en el fondo del cuadro. Existen y forman parte del relato, y eso está en la pantalla. Yo creo que esa es una cosa además que fascinaba a todos los estudiantes cuando les he preguntado, ¿no? Sí. La fuerza del color, la riqueza, la fascinación que producía el color en esta película. Claro. Pero inclusive en la profundidad de campo, ¿no? Sí, porque, claro. Por ejemplo, esa pared que hay detrás de Penélope Cruz en la estación, cómo se ve el alicatado ese. Absolutamente, sí. Y eso en parte está conseguido ahora os voy a explicar porque es una cosa que es bastante así. ¿Habéis hecho muchas fotos? Yo no sé si habéis hecho muchas fotos. Sabéis que, bueno, que básicamente una cámara de fotos es un objetivo, un receptor que puede ser digital o película y que en el objetivo hay un diafragma con el que controlas el paso de la luz. Pero al mismo tiempo el diafragma ese hace que se cree una cosa que se llama profundidad de foco o de campo más bien. Y entonces esa profundidad de campo significa que yo a lo mejor estoy aquí con un plano vuestro, ahí, estoy con un plano vuestro, pero se ve esta botella, se ve ese cartel, pero en las películas actuales, como van muy abiertos de diafragma porque es la moda, y por otra razón que ahora os contaré, resulta que hay una persona que está en la segunda fila que tiene el foco, pero todo el resto está tocado de foco o allí al fondo desenfocado.
y ya el público cuando ve la pantalla ve un plano aquí con todo esto fuera de foco enormemente, o el foco en una persona y tal. Y eso se hace para dirigir la mirada del espectador. Pero eso es terrible, porque eso da como resultado una película que yo llamo de potito de bebé, porque da todo mascado al espectador. Le dirige como quiere el director, con el personaje que quiere el director. Y el director no se preocupa de nada más que de ese personaje que está a foco. Y eso para mí es lo que aleja mucho al espectador del cine, porque el espectador, al no participar, al no poder escoger lo que tiene que mirar, se desentiende un poco de todo lo demás y ya, bueno, sigue el curso de la historia, pero termina la película y sale y de repente dice, bueno, ¿qué he visto? No me ha quedado nada, porque lo que ha visto es lo que el director tenía pensado que viese por la historia, pero es un error terrible. Es decir, por ejemplo, Dolor y Gloria, que no está hecha así, sino todo lo contrario, hace que cuando salgas de la película te preguntes, bueno, pero aquí había esto o lo otro que yo he estado viendo por un rincón o por otro, y tengas hasta ganas de volverla a ver otra vez para fijarte en otras cosas. Y hoy me ha hecho una entrevista un crítico de cine francés, que ha venido especialmente desde París para hacerme una crítica, porque ha visto la película de Pedro, que en una proyección especial en París, ha visto la película de Pedro. Entonces, quería entrevistarme, y me ha dicho, mira, he llegado ayer tarde, me he ido al cine y he vuelto a ver la película que la había visto en París, pero tenía ganas de volverla a ver otra vez porque me entusiasmaba. Y he descubierto en la segunda proyección un mundo totalmente distinto que el primero. El primero, es curioso, el primero he visto el dolor. Y dice, pues será por el título, pero el segundo he visto la gloria. Quiero decir que ha visto dos películas distintas porque ha mirado a diferentes sitios de la pantalla. Es que eso es importante, ¿no? Y sin embargo, la forma actual de hacer el cine para la mayor parte de los directores es, de alguna manera, concentrarse en un personaje, en un punto de la pantalla para llevar a la gente, a los espectadores, a ese juego. Y ese juego es el que hace, para mi gusto, ese juego que están haciendo los directores actuales, es un error terrible, porque al fin y al cabo tú ves una película de esta y dices, bueno, la podía haber dejado para verla en casa, porque no te ha aportado nada, la visión en pantalla grande no te aporta nada, absolutamente nada, y te da igual verla en un monitor, ¿qué tal? Pero cuando la película te agarra y tiene valores de cine de verdad, el verlo en pantalla grande es importante. Y el hacerlo de tal manera que la gente pueda. Ahora hay un invento terrible, que ya es la repera. Hay un invento que van a emplear los publicitarios, básicamente, en que en una sala normal de espectadores normal, es un invento que sigue la mirada de los espectadores y sabe a qué sitio de la pantalla están mirando. Es un invento de la leche. Eso significa que tú pones una película delante de todos vosotros y ese invento va mirando vuestros ojos, que está mirando, pero de todo el mundo, que está mirando la pantalla y sabe de repente que está mirando aquí, unos están mirando aquí y otros están mirando aquí. Y entonces, como eso se hace con relación a la película, van viendo qué es lo que están mirando cada. Es un invento que a mí me sobrecoge, porque entonces pueden estar, digamos, de alguna manera dirigiendo más aún las miradas de los espectadores, a donde les interese, porque están viendo perfectamente qué es lo que les atrae. Y entonces analizan las películas, qué es lo que ha ocurrido en un sitio o en otro, para que se miren más aquí y más allá. Ya con el foco que yo cuento del foco en un sitio,
ya se hace eso, pero esto ya lo van a vigilar más aún. Es un invento, acaba de ser creado hace muy poco. Bueno, hay más preguntas, perdóname porque yo me extiendo mucho y a lo mejor no os interesa demasiado, no lo sé. No, seguro que sí. ¿Cuáles son primeros pasos que tomas cuando vas a empezar un proyecto? Bueno, esto es una buena pregunta y al mismo tiempo es una pregunta difícil de contestar. Es una pregunta difícil de contestar, porque curiosamente yo no leo mucho los guiones y no me gusta preparar mucho las películas. No me gusta preparar mucho las películas por una simple razón. Yo descubrí en la primera película en color que hice, que fue la quinta mía, porque las otras fueron en blanco y negro, yo quise prepararla profundamente y entonces me leí el guión 14 veces, tomé muchas notas, dije aquí tiene que ir la luz así, aquí es mejor que vaya la luz a contraluz, y luego cuando me fui, me vi con los decorados o con los interiores naturales, me di cuenta de que no podía hacer eso, no podía. Y entonces me encontré muy molesto y casi bloqueado, porque lo que yo había pensado se me volvía siempre a la cabeza y sin embargo no lo podía hacer. Entonces creo que es mejor tener la mente abierta a todo lo que pueda ocurrir. Y además de eso, pienso que las películas, de alguna manera te embarcas en un barco en donde vas con 40 o 50 personas, vas en dirección a terminar la película. Pero estás ahí con ellos y estás en una vida que transcurre en el rodaje y que eso marca con los actores, el director y todo, un devenir de la historia. Y la historia puede ir de un lado o de otro, independientemente de lo que haya sido la lectura del guión. Puede ser muy distinto que lo que hayas leído en el guión. Y eso hay que aprovecharse de ello porque es la vida. La vida es así. Y entonces hay que adaptarse a ese movimiento. Evidentemente hay personas en ese barco que son más importantes, ¿no? A lo mejor el capitán, el director. Pero luego está el jefe maquinistas que anda que también, que puede ser yo, y otra persona en otra cosa, y el de jefe de sonido. Y todo eso da un resultado, que es lo que vamos a ver en la pantalla 4 meses más tarde. Pero es una película que si trata de sentimientos, cuidado, ahí estamos. Si trata de emociones, tiene una vida propia el rodaje. Y es muy importante que se sepa uno adaptar a esa vida propia. Si no, puede ser una película sin vida. Muy bien, bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas, pero sí, casi te las pregunto después. No sé. Es que yo creo que, bueno, es que voy a hacer un pequeño inserso, que es que siempre que hay un paso adelante, también hay, de alguna manera, ¿cómo diría yo? Eso que dicen los ingleses, un backlash, el látigo que vuelve. Cuando uno da un latigazo, hay la vuelta del látigo que también es peligrosa. Y entonces ha habido en la historia del cine, para mí, yo lo digo porque a nadie más se lo he oído decir y la gente se me queda un poco absolutamente sorprendida de lo que digo. Ha habido un gran libro de cine que ha tenido su lado side effects, que yo llamo side effects, para decirlo exactamente. Un efecto secundario que no es bueno. Y es el libro de Truffaut sobre Hitchcock. El libro de Truffaut sobre Hitchcock, que todo estudiante de cine casi lo ha tenido en un momento dado, lo ha leído y le ha parecido maravilloso, y es un libro maravilloso. Tiene un side effect, un efecto secundario que no es bueno. Y es que Hitchcock dice en ese libro que él, un mes antes de empezar la película, ya tiene rodada la película en la cabeza. Y yo creo que eso es una opinión un poco no demasiado buena para el cine,
porque como he dicho antes, el cine tiene una vida propia. Lo único que pasa es que en las historias de Hitchcock, esa vida propia, como él era un hombre que lo que filmaba eran thrillers, eso que se llama thriller, pues podía tener esa visión. Y porque él veía un poquito en trozos de imagen, de alguna manera, en secuencias de imagen. Pero eso ha creado en sí mismo todo el cine que se hace actualmente de superhéroes y de violencia muy fuerte, ha sido creada sobre la base del cine de Hitchcock casi. ¿Por qué? Porque ha creado el storyboard. El storyboard es una cosa que se han inventado para que los americanos, sobre todo, para controlar más la película, ¿no? Para que siga unos pasos, para que no se desmadre, que es lo que pasaba con Orson Welles, que para los americanos, los productores americanos, era un señor nefasto porque se desmadraba, porque creaba mucho en rodaje. Entonces, ese camino del storyboard es nefasto porque encierra las películas en unos cuadros X que pinta alguien, que generalmente es por indicación del director y tal. Pero eso es nefasto porque los storyboards terminan por ahogar la emoción en el cine. Es muy simple. Porque se convierten las películas que vemos se convierten en cómics muy bien rodados, en general. Muy bien rodados, pero siguen siendo cómics. No es relatos de las emociones que puede resentir una persona cuando ve una película. En esas películas casi ha desaparecido la emoción. Ha desaparecido. Y eso a mí me parece nefasto. Por eso digo que hay un side effect en ese libro que ha conducido un poco al cine que vemos actualmente también. Bueno, un ejemplo excelente de lo que dice José Luis es esa primera secuencia del sur, con esa luz maravillosa que entra por la ventana y que él lo descubrió andando por la casa y viendo cómo salía el sol detrás de la colina. Sí, ¿Algún ejemplo más hay en el sur de esto? Lo curioso del sur, ¿sabes qué es? Es que Víctor, de repente, a la tercera semana de rodaje, me dice: me parece muy bien lo que estás haciendo, pero no es la fotografía que yo pensaba, para nada. Es decir, que había quedado un poco negra la película. Sí, dijo, bueno, ¿no? aparte de negra, aparte de oscura, él quería una fotografía más optimista. Yo le había hecho una fotografía un poco tristona porque, como tú sabes, yo pensaba en ir al sur y hacer una fotografía llena de luz en el sur y tal. Y entonces se quedó con la película, al no ir al sur, por la historia que me imagino que conocéis, de que al productor paró la película, entonces se convirtió solamente en esa. Y queda la película tal como está, queda también maravillosa, porque deja la imaginación del espectador, vuela hacia algo que no existe ni ha existido, que es la continuación de la película. Y eso es una cosa que a mí me parece maravillosa, cuando ella cierra la maleta al final, que de repente eso en esa maleta se lleva nuestra imaginación y nuestros sueños, que de lo que pudo haber pasado después. Y está muy bien, está muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Esto se graba. Sí, muy bien. Gracias. Así que a estudiantes de próximos cursos les pondré parte, si no te importa, bueno, de esta lección que nos has dado hoy. Lo podéis hacer, y lo mismo que si queréis contar conmigo para otra ocasión, está bien. Yo pediría que si queréis, yo quiero participaros de mis hallazgos en la pintura, porque todos tienen que ver con mi análisis de las imágenes. Y esto es sorprendente, porque es, en parte, desentrañar el misterio
de el Guernica, que es un cuadro misterioso y es uno de los principales cuadros de nuestros museos, porque yo pienso que debía estar en el Museo del Prado, pero eso es otra historia. Pero aparte de eso, resulta que también he hecho unos estudios y he descubierto un poco un significado del Jardín de las Delicias, del Bosco, que es otro gran cuadro de nuestra pinacoteca. Y entonces es curioso porque he llegado a dos conclusiones muy distintas de todo lo que se baraja sobre esos dos cuadros a través de la imagen y al fin y al cabo de mis conocimientos de la imagen del cine. Se puede encontrar la conferencia que dio en el Museo del Prado sobre el Jardín de las Delicias en YouTube y os aseguro que es muy interesante. Bien. Muy bien. Buenas noches. Bueno, vuelvo en un segundo. Vale, muy bien.